Entonces, yo quiero presentar a un colega, pero bueno, él es un estudioso de los factores afectivos en la enseñanza, en la didáctica del español como lengua extranjera. También en todo el elemento cognitivo, neurocognitivo ligado a la enseñanza y al aprendizaje de las 4 habilidades de base. Pero hoy nos va a hablar de una investigación reciente que curiosamente está llevando adelante, me decía el otro día, también con otro colega de francés de la Universidad de Huelva, porque es profesor de la Universidad de Huelva. Nuevamente este trabajo conjunto, ¿no?, de las cátedras de francés y de español. No lo habíamos, hasta hace pocos días no sabía de esta coincidencia afortunada. Y últimamente he estado haciendo investigación no solo cualitativa, sino también cuantitativa. En su tesis de doctorado también tuvo un elemento cuantitativo muy fuerte. Y en este caso nos va a hablar del input musical y fluidez lectora en el desarrollo de la expresión escrita en estudiantes adultos de español como lengua extranjera. Quiero recomendar este libro, que siempre lo enseño en los cursos de formación de los estudiantes aquí de Udine, publicado por Edinumen, por la colección Cambridge, que se llama La atención a los factores afectivos en la enseñanza de L, que escribió en colaboración con Jane Arnold. Así que, bueno, digamos, este es un poco un libro que seguimos aquí en Udine con mucha atención y mucho cariño. Por eso también quería que nos hablaras de tus últimas investigaciones en este tema. Así que te doy la palabra, José Manuel. Muchas gracias, profesora Marisa Martínez Pérsico, colega y amiga y colega, o colegas y sin embargo amigos, como queráis denominarlos. Un placer para mí estar aquí. Es la segunda vez, pero ya hacía tiempo, ¿no? Como hace 5 o 6 años habíamos tenido ocasión, creo que fue durante la pandemia, de hacer algo juntos. Y bueno, en el momento en que la profesora Marisa me habló de su búsqueda de alguien que pudiese tratar aspectos de comprensión lectora en segundas lenguas, tal cual, dije, hey, que nosotros estamos trabajando sobre eso. Y efectivamente, como ha comentado ella en su introducción, pues rápidamente nos pusimos a trabajar para poner en contacto dos universidades que, como sigamos así, terminamos hermanándonos, ¿eh? Porque tenemos ahí detrás, estoy viendo a Abel, que está haciendo el doctorado con nosotros en la Universidad de Huelva. Y y por lo que he dicho, el grupo de investigación que tenéis allí en la universidad, yo encuentro afinidades. Ya estuve hablando con el profesor Salvador Rubio acerca de las afinidades que hay para nuestros proyectos de investigación, y sería bueno que nos pusiéramos en contacto los grupos de trabajo y que planificáramos, intercambiáramos sensaciones y demás, porque podríamos hacer cosas juntos. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir la pantalla, ¿vale? Me hace mucha ilusión también que esté Francesca por aquí, fijaos, alumnos de hace ya muchísimos años. Y, y nada, voy a compartir pantalla para ver qué tal se ve esto. No sé si se ve perfecto. Pues yo ahora mismo he dejado ya de poder ver las caras, así que cualquier cosa que me quieran comentar, pues al final dejar un espacio de tiempo para que podamos hablarlo. Mientras tanto, no puedo ver si alguien levanta la mano. O bueno, yo no soy una persona que se moleste si le interrumpen. Si alguien me quiere interrumpir, lo puedo hacer con total naturalidad también, no hay ningún inconveniente. Bueno, pues este es el título que habíamos encontrado para esta intervención, que viene a coincidir con uno de los primeros estudios que voy a mostrar. Como ha dicho la profesora Marisa, voy a hablar de input musical, fluidez lectora en el desarrollo de la expresión escrita, y ese será el punto de partida. Mi estudio número 1 es un estudio que se publicó en 2020, para ir haciendo luego un recorrido por otros estudios, algunos de ellos incluso en marcha, con María Prado, que está asistiendo también a esta sesión y que está haciendo también su tesis doctoral en el ámbito de la lectura, pero con un perfil de lectores que son, bueno, adultos, no nativos, pero en contextos de migración y con un bajo nivel de alfabetización. Y vamos a ver también qué relación puede tener lo musical con eso del desarrollo de su alfabetización en una segunda lengua. Veremos luego estudios que se hicieron en Italia, en la Universidad de Macerata también. Ahí sirvió de mecenas, también de colaboradora, pero vamos, impagable, la doctora Marisa Martínez Pérsico, porque ella nos facilitó también el contacto con este perfil, estudiante universitario italiano. Y finaliza
estudio actual en el que estamos interviniendo 2 departamentos, francés y filología hispánica de la Universidad de Huelva, para tratar el desarrollo de la expresión escrita en francés como segunda lengua. Lolo, por favor. En francés como segunda lengua. Bien, y luego, evidentemente, compartir unas pequeñas conclusiones. Me dijo la profesora que me centrara en unos 60 minutos. Voy a intentar no ir con una Fórmula 1, sino hablando pausadamente, dentro de lo que los españoles y los italianos entendemos como pausadamente, para al menos dejar en vuestra psique, en vuestra mente, algunas ideas que puedan servir para vuestros trabajos de grado o vuestra aplicación al aula. Voy a intentar llevar la ciencia un poco al contexto didáctico, ¿vale? Como digo, el punto de partida va a ser la lectura. A nosotros nos interesa descubrir cómo sucede la comprensión lectora y para ello nos centramos en un aspecto del proceso lector que es la fluidez lectora. La fluidez es el puente, nos podría servir esa metáfora, entre nuestra capacidad de decodificar el mensaje que vemos, que nos entra a través de los ojos, donde intervienen también, como luego vamos a ver, todo lo que significa la dimensión acústica, ¿bien? Del proceso del lector, lo que significa la categorización acústica de los sonidos de esa lengua. Como digo, la lectura es bimodal, tiene una parte visual y una parte oral. Bueno, pues la fluidez lectora significaría el puente entre lo visual y lo acústico, las palabras que controlamos en la lengua hablada, ¿verdad? Y como digo, esa unión de lo visual y lo acústico va a puentearse también con la comprensión. Es decir, aquellas personas que leen con fluidez lectora, pues suelen tener una mejor comprensión de lo que leen. Aquellas personas que tienen dificultades para unir las letras con los sonidos, para reconocer las palabras dentro de un texto escrito, pues van a tener más problemas para poder comprender, tener una dimensión más textual de aquello que están leyendo. Es decir, superar el nivel de puramente la palabra, ¿no? Bien, entonces este es uno de nuestros puntos que vamos a estudiar, la lectura, y lo que vamos a hacer es centrarnos en la fluidez lectora. El segundo aspecto, la escritura, se dice también que es, bueno, pues una de las habilidades más cognitivas y más difíciles, especialmente en una L2, porque, claro, requiere planificación, textualización, revisión, es decir, a todos nos abruma el enfrentarnos al papel en blanco, ¿no? Entonces, si es difícil en lengua materna, pues en L2 suele exigir aún un mayor esfuerzo, ¿de acuerdo? Y más en los tiempos en los que corren. Bien, y por último, para esta breve intervención, quedaros con esta idea. Tanto la lectura como la escritura son habilidades que están relacionadas con la oralidad. Se puede decir que son dependientes o están fuertemente relacionadas con lo oral. Con lo cual, aquellas personas que tengan una buena competencia oral, se presupone que podrán estar más capacitadas para desarrollar la fluidez lectora. ¿De acuerdo? Y aquellas personas que tengan una oralidad más pobre, pues tendrán más dificultades. Claro, esto cuando aprendes una lengua adicional adquiere aún una mayor importancia, pero con los niños también se puede observar en lengua materna. Y el último elemento, y quizás el más exótico, o el sorprendente, o el que menos se espera, o el que menos viene a nuestra mente cuando hablamos del proceso de aprendizaje y adquisición de la lectura, pues se encuentra lo musical, que en las últimas décadas ha recibido muchísima atención, tanto desde el ámbito de la psicología como de la neurociencia, ¿bien? A la hora de tratar de entender cómo funciona el proceso lector. Y es que resulta que tener un buen oído es una condición sine qua non para desarrollar habilidades lectoras que luego conectan con la expresión escrita. Es decir, aquello de ser capaz de percibir los rasgos acústicos finamente y categorizar el sonido de una forma clara, pues va a diferenciar a unas personas que leen mejor que otras que leen algo peor o con alguna dificultad, incluso cuando leen en silencio, ¿vale? Por lo tanto, lo que nosotros vamos a aportar desde nuestro grupo de investigación es la dimensión acústica del proceso lector y vamos a ver cómo esto influye en las aulas. Básicamente se puede decir que en torno a las habilidades cognitivas han interesado sobre todo 4 elementos a estudiar en la relación de lo musical con las habilidades de las destrezas lingüísticas, ¿no? Una, la aptitud musical, que podría definirse como aquella capacidad que tienen las personas que no han sido formadas musicalmente, pero que sin embargo tienen buenas características o facultades para aprenderla. 2, la formación musical, es decir, la diferencia que hay entre personas que han estudiado música
y que estudian segundas lenguas o lenguas adicionales. Tercero, el cómo escuchar música condiciona los resultados de aprendizaje antes de realizar una tarea cognitiva. Y por último, escuchar música mientras se realiza una tarea cognitiva. Bien, pues yo he puesto en negrita los estudios que voy a tratar aquí. Voy a tratar aquí cómo leer significa algo más que saber ver y reconocer palabras visualmente, porque hay implicado también un constituyente importante de percepción de lo acústico, ¿bien? Agrupación de los sonidos, etcétera, y cómo, por otra parte, la música, como música instrumental, como input, ¿bien? Añadido, pues puede beneficiarnos o tal vez perjudicar en el desarrollo de una tarea cognitiva como puede ser escribir, ¿no? Bien, de la primera parte hay que decir que hay muchísima investigación que ya ha mostrado evidencias, por lo cual no es una opinión, sino que es un hecho, y es que hay diferentes partes del cerebro que están procesando la información sonora, bien, la información musical, y que esas mismas áreas precisamente son las que van a procesar la información también lingüística del habla. Por lo tanto, música y habla parece que están compartiendo recursos neuronales, ¿bien? Y podríamos decir entonces que hay una dimensión general de lo auditivo por el cual durante milésimas de segundo un cerebro es, digamos, un órgano en busca de información, y cuando escucha una nota musical por unas milésimas de segundo no sabe si es una nota musical o si es un rasgo del habla, porque las hablas, las lenguas, tienen también características musicales, ¿no? Pues eso está ya más que demostrado. Lo que se están buscando son relaciones de causalidad, ¿bien? Relaciones fuertes de causalidad. Y por otra parte, toda la investigación centrada en el efecto que puede tener el usar música en el aula, por ejemplo, para el desarrollo de tareas de expresión escrita, pues mucho más escasa. Y los resultados además son muy controvertidos. Vamos a encontrar un debate entre personas o grupos de investigación que sostienen que la música lo que hace es distorsionar, perturbar, desconcentrar, y otros, donde nos encontramos nosotros, en que defendemos los hechos, al fin y al cabo los datos sostienen lo contrario, que sí que hay algún tipo de beneficio. Bueno, pues este es el estudio número 1. El input musical, la fluidez lectora en el desarrollo de la expresión escrita. Y este estudio lo realicé con una ex alumna, Caterina Martínez Montiel, y un compañero de la Universidad de Jaume I, un psicólogo, que es el metodista. Y hay que decir que Caterina hoy día está en Estados Unidos precisamente continuando estos estudios, realizando su doctorado, investigando todavía más sobre esa influencia del input musical en la fluidez lectora. Bueno, pues nuestro punto de partida, nuestro objetivo era un poco demostrar eso, que el hábito lector es una fuente de experiencia con lo escrito que conviene tener en cuenta como variable para entender las diferencias que hay en el desarrollo de la expresión escrita del alumnado. Y la música aportada en el aula pues puede servir como fuente de motivación para el alumnado en ese proceso de aprendizaje, y estas dos variables pues, podrían ser interesantes para conocer cómo se produce la escritura fluida. La escritura fluida la vamos a operativizar, luego lo volveré a recordar, como la capacidad de escribir un número de palabras, un determinado número de palabras, un número determinado cuantioso, ¿bien? Pero que no solamente implique cantidad, sino que también hay implícito el valor de la calidad, la riqueza de ese léxico que es capaz de escribir en las tareas que se les pide a los alumnos, ¿no? Bueno, en este estudio intervinieron no muchos alumnos, fue una investigación que realizamos en un aula, en una escuela de Granada, en la que dividimos una clase de B1 en dos grupos. Establecimos un grupo experimental que iba a recibir input musical mientras se les pedía que realizaran una tarea que luego vamos a conocer, y otro grupo, que es el grupo de control, sin ese input musical, que serviría para comparar los resultados de uno y otro y ver si hay diferencia en el desarrollo de la expresión escrita de aquellas personas que trabajan con música o aquellas personas que trabajan sin música. Por ejemplo, Francesca, que nos está siguiendo en esta charla, que fue alumna de un curso, un MOOC que realizamos por internet hace muchos años, pues ella recordamos todos, ¿eh? Todos lo recordamos. Realizó una tarea muy interesante con Genially donde vinculaba la música como estímulo tal. Entonces, bueno, desde la didáctica siempre podemos tener el feeling o la intuición de que hay cosas que funcionan, pero necesitamos la ciencia para corroborarlo, como digo, para dejar de hablar de opiniones y centrarnos ya en hechos, ¿no? Entonces, cuando nos planteamos el hecho de introducir input musical,
pues nos encontramos con especialistas como Schellenberg y Weiss, que ya en 2013 hablaban de la hipótesis de la capacidad cognitiva, es decir, de las dificultades que puede entrañar para el alumnado realizar una tarea, donde de repente pues tiene que prestar atención también a otro código, que es el código musical, y eso puede mermar su capacidad de realizar una tarea con eficacia, porque al fin y al cabo se produce más consumo de energía cognitiva, puesto que la atención se tiene que dividir en la música y en la lengua, ¿no? En lo escrito. Bueno, dejémoslo reposar ahí, esa hipótesis de la capacidad cognitiva, y luego veremos nuestra interpretación y qué es lo que sucede. Desde el ámbito de la didáctica de la lengua, la música ha estado siempre presente, pero no tanto como música instrumental. Ha estado más bien presente como canciones, ¿eh? Es un recurso que se ha utilizado muchísimo. Y el tema de la música instrumental, a pesar de que tenemos evidencia de que favorece la memoria verbal, el recuerdo de estructuras gramaticales, la sintaxis, la recuperación del léxico, ¿bien? Hacer que el léxico disponible pues, sea mucho más eficaz, ¿de acuerdo? Pues ha estado menos presente. Bien, si bien es cierto que ya en la Suggestopedia se percibía este interés por tratar de usar la música como elemento para sugestionar de un modo positivo al alumnado, ¿no? Estos antecedentes que habíamos investigado, tanto el profesor Gant de Chester, como mi compañera Jean Arnold de la Universidad de Sevilla, bien, pues nos ha hecho plantearnos como una especie de revival, bien, cómo podemos recuperar aquellos métodos que resultarían hoy día obsoletos, como la sugestión y otros métodos humanistas, pero recuperar algunos rasgos que observamos que en las aulas son beneficiosas, como por ejemplo esto de sugestionar a través de la música. Nosotros para este estudio planteamos que la música podía servir como estímulo, que la fluidez lectora podría servirnos como indicador de hábito lector y experiencia con el texto escrito, y que lo íbamos a operativizar simplemente como la tasa de lectura, la capacidad de palabras que uno puede leer en un minuto, ¿vale? De forma correcta. Así fue como se operativizó la lectura oral en voz alta. Y la expresión escrita, pues la mediríamos, la fluidez escrita, la mediríamos por el número de palabras y por la riqueza expresiva, como dije anteriormente. Estas son las tres preguntas que guiaron aquella investigación de aquel primer estudio en Granada. Si existían diferencias significativas en las variables de expresión escrita según estuviesen los sujetos en el grupo de input musical o no, y en caso de que fuese afirmativa, pues cuál sería la variable de la expresión escrita que más, si el número de variedad de adjetivos, si la complejidad sintáctica, si el número de conectores. Y por último, si el nivel de fluidez lectora oral mantenía alguna relación también con el desarrollo de la expresión escrita. Queríamos ver cuál de las dos, si la música, la fluidez lectora, producía más cambios, ¿no? Y para ello llevamos al aula una actividad que ya habíamos llevado en cursos de formación, que ya se había llevado mucho a clase. En el ámbito del L, pues lo introdujo Mario Rimvolucri, que ya está retirado. Pero me consta que también en enseñanza del inglés como lenguas modernas, en varias escuelas oficiales de idiomas de Madrid se estaba implementando esta misma idea, ¿no? El texto del unicornio, ¿de acuerdo? Aquí tenéis las instrucciones, de forma individual o por equipo, pues se le pide al alumno que lea esta historia y que la completen siguiendo su propia imaginación. Entonces, para el grupo que no tenía input musical, pues simplemente tenía que leer y luego, pues describir a los personajes que iban apareciendo en la historia. Es decir, los textos que iban a tener que producir en lengua escrita iban a ser sobre todo textos descriptivos. ¿Bien? La parte narrativa se la íbamos a dar, el contexto narrativo, el marco de la historia, y el alumnado pues tendría que describir los personajes, como en este caso que están viendo ahora, pues tocaría describir al marido de esta historia. Bien, y para el grupo musical, pues para ayudar a describir al marido, lo que se proporcionó fue input musical, una serie de melodías, de música clásica, de Beethoven, Mozart, tal cual, en función de los diferentes personajes. Es decir, que si, si se tiene en cuenta el modo en que se está introduciendo la tarea, aquí la música no es un elemento decorativo, no lo estamos poniendo de fondo para que la gente se concentre, sino que lo que estamos pidiendo es que la música, en función de qué tipo de música están escuchando, les permita describir a los personajes. Y esto es muy relevante, porque aquí estamos hablando ya del desarrollo de imágenes mentales, que es algo que se produce también con la comprensión lectora. Cuando lees algo, imaginas lo que estás leyendo, estás construyendo toda una imagen mental en tu cabeza, ¿no? Pues con la música funciona exactamente igual. ¿De acuerdo? Son dos lenguajes que comparten muchísimas cosas, ¿vale?
Y una de ellas es esa capacidad de favorecer el desarrollo de imágenes mentales. Entonces, claro, el input musical aquí no es un elemento exógeno a la tarea, sino que está intrínsecamente relacionado con ella, ¿no? Digo esto para avanzar ya cuando entremos en el debate acerca de si perturba o no el input musical. Aquí lo estamos utilizando como un ingrediente más a la hora de realizar la tarea. Entonces los estudiantes tenían que ir completando estos textos. Las tareas fueron temporizadas, es lo único que había en común entre el grupo de control y el grupo experimental. Y bueno, esta es una actividad que he llevado muchas veces a clase y que me ha dado muy buenos resultados. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados que encontramos nosotros? A la primera pregunta de si existían diferencias significativas en la variable expresión escrita, según estuviese el alumno en un grupo de input musical o no lo estuviera, la respuesta es que sí, encontramos correlaciones positivas, ¿vale? Y se vio realmente favorecido el grupo que dispuso del añadido de input musical. Bien, hay textos previos que habían mencionado que el uso de la música podía influir positivamente. Pero había otros, ¿bien? Donde, bueno, pues se hablaba de cierta interferencia. Por lo tanto, el debate continúa aún abierto. Este estudio del que estamos hablando, nosotros, encuentra correlaciones positivas, pero no hay relaciones de causalidad lo suficientemente sólidas como para poder decir que el debate ya está zanjado. Ni muchísimo menos, sobre todo porque la muestra fue pequeña, eran 24 sujetos. Al fin y al cabo, lo que vimos es que hay una correlación. Bien, en cuanto a la segunda pregunta, ¿cuál era la variable de las expresiones escritas sobre la que más influyó? Encontramos que de todas, de las 4 elementos que utilizamos para operativizar el constructo expresión escrita, que eran número de palabras, riqueza de adjetivos o variedad de adjetivos, complejidad sintáctica y número de conectores textuales, el que más fue el de la riqueza de adjetivos, lo cual estaba conectado también con la tarea que tenían que realizar, que era describir personajes, ¿no? Entonces había una mayor riqueza que fueron estimulados con música entre el grupo de control, ¿vale? Bien, hay estudios que ya habían encontrado también resultados que remitían en cierto sentido a la posibilidad de que el input musical estimula los procesos creativos necesarios para la composición libre de textos escritos. Es decir, la cuestión es que los sujetos, siendo de la misma clase y habiendo realizado el mismo número de tareas similares, probablemente lo que encontraron es que con la música pudieron recordar mejor. La música fue un despertador de la memoria, ¿vale? Porque no está aportando nada más. La música no puede aportar más que algo más de estímulo al favorecerte mediante otro lenguaje. Ahora que tanto se habla de la multimodalidad, pues el escuchar una música conectada con una historia te permite visualizar mejor al personaje que si solo me centro en lo lingüístico, porque puede ser que en lo lingüístico, y ahora voy avanzando a otra hipótesis, me falten palabras. No recuerdo exactamente lo que significaban las palabras del texto y esa disrupción impide que pueda tener una imagen clara del personaje o de la historia. Sin embargo, con la música, como es lengua franca, cualquier persona, independientemente de su lengua materna, puede entender la música, por eso triunfa tantísimo la música o la imagen también, ¿no? Pues claro, ahí no hace falta conocer todas las palabras. Tú puedes construirlo mediante experiencias que ya tienes almacenadas en tu memoria a largo plazo. De hecho, esto es muy significativo si lo hacemos en diferentes entornos socioculturales, veremos que una misma canción evoca imágenes muy distintas. Bueno, por último, en cuanto al nivel de fluidez lectora, si había alguna relación con el desarrollo de la expresión escrita, encontramos que sí, que había una correlación entre fluidez lectora y expresión escrita, pero la influencia más notable de todas fue la musical. ¿Vale? Pues esas son las conclusiones que encontramos en el estudio. ¿Perdón? No sé si me habla a mí. Bueno, em, vamos al segundo estudio. En cuanto al segundo estudio, lo que tiene en común con la Universidad de Udine es precisamente el alumnado joven universitario que estudiaba español como lengua extranjera en Macerata. Bien, entonces aquí realizamos un estudio para ver la influencia de lo musical. Hemos dicho que lengua, tanto la lectura como la escritura, que es la lengua escrita, es dependiente de la lengua oral, ¿no? Pues lo que veíamos aquí en este estudio, lo que queríamos comprobar es si efectivamente incluso cuando leemos en silencio, pues se puede observar
alguna diferencia en el desarrollo de la fluidez lectora, de la comprensión de un texto escrito, en función de tu aptitud musical, capacidad de distinguir patrones acústicos como el ritmo o la melodía. Este estudio lo publicamos en Frontiers in Neuroscience y, bueno, para mí fue muy relevante porque implicó el poder cerrar mi tesis doctoral, lo cual siempre le estaré agradecido a Marisa porque ella fue la persona que me ayudó con este estudio. Y bueno, aquí pueden ver la relación, porque lo que estamos viendo es lo que se conoce como una ecuación estructural. Bien, y aquí vemos que la aptitud musical correlaciona fuertemente, 0,914, con la fluidez lectora silenciosa. Es decir, que la aptitud musical determina el nivel de fluidez lectora silenciosa del alumnado. Y si vemos los componentes de la aptitud musical, vemos que melodía o tempo, que es una característica muy importante del ritmo, ¿vale? O acento también, pues son, y el tuning, que iría junto con la melodía, ¿no? Tal, pues están fuertemente relacionadas con diferentes características, como la capacidad, por ejemplo, de segmentación de un texto, es decir, de reconocimiento de palabras dentro de un texto escrito cuando lees en silencio, ¿vale? O incluso con la memoria de trabajo, ¿bien? Y la conciencia fonológica, la capacidad de percibir eh, rasgos sonoros. La tarea de conciencia fonológica que llevamos aquí al nivel de experimentación es una tarea que perfectamente podía realizarse en el aula también porque era divertida. Consistía en darle al alumno un nombre de personajes famosos como Penélope Cruz y tenían que invertir los primeros sonidos de cada palabra. Del nombre, Penélope, P, con la C de Cruz, que en ese caso estaría además produciendo el sonido K en lugar del sonido C. Y al invertirse, bien, pues la C tendría que pronunciarse precisamente como una C, es decir, Cenélope Cruz. Bien, pues esa inversión de sonido es el rasgo fonémico que configuró el concepto de conciencia fonológica. Aquellos alumnos que hacían mejor esa tarea eran alumnos que hacían mejor la tarea de fluidez lectora silenciosa también. ¿Y qué es lo que determina tu capacidad de manipular los sonidos de una lengua? Tu aptitud musical. Es decir, una vez más, tener un buen oído, ¿bien? Te ayuda al desarrollo de esas habilidades lingüísticas. Fíjense aquí, por ejemplo, un factor determinante como es la edad. Es lo mismo que hay un periodo crítico en el aprendizaje de las lenguas, ¿no? Que conforme eres niño, en la infancia, pues hay una mayor capacidad de absorción, ¿no? O de categorización acústica de los sonidos, de aprender nuevas lenguas, y cómo a medida que entramos en la adultez y ya en la adultez mayor, ¿no? Pues esa facultad va cayendo. Bueno, pues hay una diferencia entre aquellas personas que tienen una buena actitud musical o musicalidad frente a aquellas personas que tienen una menor musicalidad. Aquí ven las dos líneas, ¿no? Una es muchísimo, una curva muchísimo más larga que la anterior. De todo esto cabe decir que la actitud musical es además modificable, puede mejorarse. Lo único que hace falta es exposición musical, es decir, el oído se puede entrenar. Cada persona tendrá unas limitaciones, no todos podemos tener un oído tan finamente, con capacidad de granular tan finamente el sonido, pero sí que se puede trabajar, se puede modificar. Bien, si pasamos a un estudio 3, que es en el que nos encontramos ahora, por ejemplo, el que está realizando María Prada, ha sido comprobado con niños, con un método también de análisis estadístico bastante potente, como es la mediación paralela. Esto que están viendo aquí, esta representación gráfica, simboliza el hallazgo de este estudio publicado en Nature, en Scientific Report, de la editorial de la revista tan prestigiosa Nature. Y aquí podemos ver precisamente cómo la relación entre el ritmo musical, ser capaz de percibir las diferencias rítmicas, musicales, no lingüísticas, ¿bien? Se relaciona con la habilidad lectora a través de una mediación en paralelo. Es decir, por un lado, mediante el modo en que afecta esta característica al desarrollo de la memoria de trabajo, y por otro lado, al modo en que esta actitud musical, la percepción de patrones rítmicos, configura también nuestra conciencia fonológica o nuestra memoria fonológica también, si se quiere.
Bueno, pues el ritmo antecede a estos dos constructos cognitivos, bien, estas habilidades cognitivas tan importantes para poder leer un texto con habilidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues el estudio 3 precisamente, no voy a adelantar los datos, pero muy pronto, a lo largo de este año, se van a conocer. En nuestro estudio 3 es una réplica de este estudio, es un acercamiento a esta visión acústica de la lectura, pero con adultos migrantes con bajo nivel de alfabetización. Ya tenemos alguna cuestión publicada sobre revisión de la literatura y demás, algún estudio menor en la revista, por ejemplo, Lingüodidáctica, o en la revista Belaterra de la Universidad de Barcelona. Allí tenemos publicada la revisión sistemática. Y como digo, muy pronto pues estaremos en disposición de poder afirmar o no si la hipótesis de que los adultos no alfabetizados aprenden a leer igual que los niños aprenden a leer en su lengua materna, si esa hipótesis es válida o no. Eso será ese es nuestro cometido para este año. Y según este estudio de Sousa, pues sí que hay una relación fuerte, ¿vale?, entre aptitud musical y habilidad lectora. Y por último, el estudio en el que nos encontramos ahora es un proyecto de innovación eh, educativa, ¿vale? En el que estamos trabajando el departamento de francés, como decía al principio, y el departamento de filología hispánica. ¿Y qué es lo que estamos estudiando? Pues nosotros lo que queremos es diseñar herramientas, tareas, recursos, cursos de formación para el profesorado de francés de la enseñanza secundaria obligatoria en España, bien, en contexto andaluz y en el contexto más específico de Huelva, de la provincia de Huelva. Para ello hemos ido a centros donde se está implementando el francés como lengua adicional, y allí los chicos adolescentes pues han ido realizando una serie de pruebas. Hemos trabajado con 3 centros, uno bilingüe, que es el Conquero, es decir, están utilizando un enfoque metodológico conocido como CLIL, donde el francés es la lengua vehicular de todas las asignaturas, bien, de todo el curso, frente a otros centros donde el francés pues simplemente constituye o ocupa unas horas que son las propias de la asignatura. Cuando toca francés, pues los estudiantes están expuestos a la lengua francesa. Para ello queremos ver también si hay una diferencia sustancial entre centros bilingües y no bilingües. Y dentro de esto, al coger la muestra también en total, pues lo que queremos ver es cómo funciona la comprensión lectora en francés y la expresión escrita en francés. Entonces hemos estudiado el desarrollo de la fluidez lectora oral, bien, leer un número de palabras en un tiempo, en 60 segundos, ¿verdad? Y de forma correcta. Siempre vamos tasando de la forma más rápida y viable que encontramos, que es esta, ¿vale? Pero sabemos que la fluidez lectora engloba también una parte musical muy importante. Bueno, eh, aparte de la fluidez lectora, como digo, estamos estudiando también la expresión escrita. ¿Y qué es lo que hemos encontrado aquí? La muestra es de 54 sujetos. Y hemos encontrado, curiosamente, una correlación positiva entre fluidez lectora en lengua materna, en español, y fluidez lectora en lengua extranjera. Es decir, los chicos que leen bien en su lengua materna tienden a leer bien también en francés y por lo tanto realizan mejor las actividades de comprensión lectora. Se puede decir que la hipótesis también de relación interlingüística de Cummings se viene a cumplir, porque en los institutos más o menos el nivel es de A2, B1. Bien, y a partir de ahí se puede considerar que hay un cierto nivel umbral donde los alumnos van trasvasando habilidades lectoras de su lengua materna a la lengua segunda. Pero no sucede igual con la comprensión, es decir, aquellos alumnos que realizaron muy bien su, su actividad, sus tareas de comprensión lectora en lengua materna, no tuvieron por qué hacer igualmente bien las tareas de comprensión lectora en francés. Ahí no hemos encontrado curiosamente una correlación. Donde sí hemos encontrado una correlación es entre fluidez lectora en francés y comprensión lectora en francés. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo con las investigaciones previas que os he ido mostrando, lo que hemos podido evidenciar es que hay indicios sobre la relación entre lectura y escritura a través de la fluidez. Bien, a través de la fluidez hemos visto diferencias en el desarrollo de la fluidez de la expresión escrita, y por lo que estamos viendo ahora con los chicos que estamos en la fase de análisis de datos,
hay alguna influencia también en la comprensión del francés, ¿vale? Una buena fluidez lectora en francés implica una buena comprensión lectora en francés y una mejora de la expresión escrita en francés. Eso sí que lo hemos podido encontrar. Hemos visto también que cuanta más fluidez lectora posee el alumno, pues mayor capacidad para expresarse por escrito, como veíamos en el estudio 1, pero que la cantidad de lectura no termina de determinar la calidad de la escritura. Lo que determina la calidad de la escritura es el estímulo musical, pues muestra que puede enriquecer el proceso de desarrollo de la expresión escrita en términos de creatividad, variedad, lo que hemos llamado riqueza de lo escrito, en el caso del estudio 1, en la riqueza de uso de adjetivos, ¿vale? Y sin embargo, de manera extraña, y ahí lanzamos el guante para los chicos que están preparando sus estudios sobre el grado y demás, a pesar de que la música instrumental, bien, es una herramienta didáctica de gran provecho y que puede aportar numerosos beneficios, tanto a nivel lingüístico como a nivel emocional, pues cuando uno se pone a revisar los libros de texto que hay en el mercado, de Difusión, Edinumen, Anaya, pues se encuentra que hay una ausencia notable de recursos para introducir este input musical en las aulas que solamente introducen de manera voluntaria los profesores y las profesoras que se dedican a esto. Pero no porque lo encuentre, como digo, en los libros o en los materiales, sino por iniciativas propias, ¿no? Entonces, en el ámbito de la investigación, ya para rematar, se puede decir que aún estos estudios son escasos. Si hay pocas muestras de libros de texto con recursos para la didáctica del español con input musical, aún más extraños son los estudios acerca de estas variables que estamos estudiando, y los pocos que hay pues muestran resultados contradictorios. Eso significa que las conclusiones no pueden ser concluyentes, que se necesita más investigación y que, bueno, pues animamos a los estudiantes, que son siempre el futuro, a que recojan esta antorcha, este relevo y vayan tirando también del carro para poder llegar a estudios mucho más sólidos donde podamos entender pues cómo funciona el proceso de adquisición de estas habilidades en segundas lenguas. Para nosotros, nuestro punto de partida es que si la música afina el oído y la lectura enciende la mente, pues la escritura es el lugar donde ambas se tienen que encontrar para transformar el aprendizaje en una voz propia. Es algo que siempre pido a mis alumnos, y María Prado puede dar fe de ello. Es decir, buscar tu propia voz, desarrollar un pensamiento crítico. No significa desautorizar las cuestiones que lees, sino apropiarte o adueñarte de los significados de lo que lees, conectándolo con lo que tú eres, con tus antecedentes, para tú poder crear tus propios significados. Ese es el objetivo de la enseñanza, al fin y al cabo. Desde el ámbito de la investigación, todo esto se traduce en lo siguiente. El input musical y la fluidez lectora van a enriquecer siempre la comprensión y crean las condiciones necesarias para una expresión escrita más consciente, más precisa y más autónoma. No significa que sin input musical no haya expresión escrita. No significa que sin una buena fluidez lectora no haya capacidad para escribir bien. Pero evidentemente hay menos probabilidades. Se trata simplemente de aumentar las probabilidades de que eso suceda. Entonces, lo que nos está diciendo la investigación, aparte de que se requiere seguir investigando, es que desde el punto de vista pedagógico, de la didáctica, sí que podríamos ir incorporando ya algunas de las cuestiones que estamos viendo aquí. Por ejemplo, y lanzo una pregunta para un futuro debate. ¿Hasta qué punto es bueno o conveniente que un alumno adolescente, adulto, joven adulto, entre en contacto con la lengua en primer lugar a través de los ojos? Es decir, mediante la lectura. Porque ya partimos de que el estudiante sabe leer, sobre todo entre lenguas afines como puede ser pues, el italiano, el español. El francés es una lengua más opaca que estas dos, pero igualmente encuentra afinidades, ¿no? Entonces, les damos el texto escrito para darle seguridad, pero realmente lo que determina su correcto desarrollo de la comprensión lectora va a ser su vocabulario oral, sus competencias orales. Entonces, ¿hasta qué punto no deberíamos de dar preferencia al desarrollo de la competencia oral y al construir un vocabulario oral para luego facilitar la lectura en una segunda lengua? Porque de lo contrario, lo que estamos favoreciendo realmente es la traducción.
Yo traducía a Virgilio y traducía también a Cicerón sin haber oído la lengua latina nunca, ¿vale? Pero tenía mi gramática y tenía mi diccionario. Podía traducir y comprender un texto escrito, pero leerlo con fluidez no. Y pensar o tratar de desarrollar un pensamiento en esa lengua, pues tampoco, ¿no? ¿Qué cantidad de input necesitaría? ¿Cuántos textos necesitaría traducir para adquirir esa habilidad? Muchas más que si estuviese expuesto a esa lengua oral. Bueno, pues esos son los detalles que quería compartir con vosotros y vosotras, abriendo un espacio también a un debate para el que estoy dispuesto y aquí me tenéis a vuestra disposición. ¿Hay alguien ahí? No escucho, ¿eh? No, bien, bien, no, 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 estaba esperando que salieran, había ruido. Bueno, primero quiero agradecerte muchísimo todo el hecho de concientizarnos sobre la importancia de incorporar el elemento cuantitativo en la investigación en la lengua. De hecho, dijiste que tu muestra era pequeña, de 24, Mm, y de hecho también quería preguntarte si son 24 y 24, o sea, para el grupo experimental y el grupo de control. 24 de cada uno. sí, Estupendo. Bueno, bueno, bien, esto. Entonces, también una cuestión que quería preguntar era si tu doctoranda que está aquí presente, si entendí bien, está trabajando sobre la influencia de la música del elemento musical en la didáctica para estudiar, digamos, la memoria de trabajo. ¿Lo he entendido bien eso o no? sí. La memoria de trabajo. Sí, Sí. bueno, a ver, estudiamos tanto la memoria de trabajo como la conciencia fonológica, es decir, Mm, habilidades cognitivas implicadas en el desarrollo del proceso lector, porque ella está estudiando con adultos con bajo nivel de alfabetización en lengua materna, mm. personas que no han terminado de aprender a leer bien. Entonces, ¿cómo pueden aprender a leer en español, en una lengua adicional? Entonces, lo que miramos es hasta qué punto la actitud musical, en este caso el ritmo, puede determinar si una persona aprende mejor o peor el desarrollo de habilidades lectoescritoras. Y Claro, encontramos que sí, encontramos que sí. es Encontramos que que la actitud musical da forma tanto a la habilidad de retener elementos en nuestra memoria como la capacidad luego de recuperarlos para la lectura y la escritura. Sí, 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 sí. no, es que esta hipótesis es una hipótesis muy potente, porque poder demostrar que la aptitud musical influye en la memoria de trabajo es, digamos, es un universo. Por eso quería estar segura de que estaban en este camino, porque puede ser una verdadera revelación. Ahí veo que Francesca, que hay dos preguntas también de Esther, de Francesca, quiero dejarles paso. Me preguntaba hasta qué punto digamos, eh, o sea, ¿por qué en vez de sonoro dice musical? O sea, lo plantean como musical, ¿no? Eh, no sé, porque dentro de lo que serían los parámetros del sonido, no sé, la duración, la altura, etcétera, si tienen el ritmo, si tienen en cuenta, es decir, lo que no me quedaba muy claro era por qué la elección de la palabra musical y no de la palabra sonora. Imagino que es porque también están considerando cuando se utilizan canciones. Evidentemente ahí hay melodía, entonces hay canciones, hay melodía y entonces ahí hay música. Pero la- la- el, eh, el elemento sonoro es más amplio todavía que el musical. Entonces, un poco me preguntaba por la taxonomía, ¿no? ¿Por qué entre musical y sonoro? Sí, pues una pregunta muy interesante, la verdad. Y la respuesta es la siguiente. A ver, lo que nos interesaba es lo que comparten música y lengua, que son dos lenguajes. Entonces, lo que queríamos ver es cómo un lenguaje, como el musical,
y otro lenguaje, como es el habla, comparten esos parámetros acústicos. Si habláramos de sonido, desaparecería la palabra lenguaje Exacto, y nos exacto. quedaríamos ya, digamos, en el universo viendo estrellas, pero sin ver constelaciones. Y nosotros lo que queríamos ver es cómo se forman esas constelaciones desde el punto de vista musical y desde el punto de vista lingüístico, porque es que resulta que se solapan. Y claro, la música jerarquiza el sonido, ¿bien? A través de esos patrones que conoces muy bien, porque entre otras cosas eres musicóloga o algo así, o musicoterapeuta, ¿bien? Sí, Entre las muchas cosas que has estudiado. Entonces, claro, hemos encontrado que el ritmo, más que la melodía, ¿bien? Es el responsable de esa jerarquía, de organizar los sonidos para formar unidades significativas, ¿eh? O sea que nosotros lo que hacemos con la musicalidad del lenguaje, también con la melodía y el ritmo que encontramos en la propia lengua, porque se estudia en la prosodia, que se está empezando a reivindicar recientemente también, porque en fonología siempre se han destacado los elementos discretos, los sonidos aislados, pero no las cualidades que hacen que los sonidos se agrupen y constituyan palabras. Por ejemplo, el acento dentro de la palabra determina sus límites. ¿Bien? Los sonidos se agrupan en torno a un acento. Pero es que además está el acento de frase. Todas esas sílabas que tienen un acento, que tienen una fuerza, se agrupan en torno a un acento principal que produce la inflexión tonal, ¿no? Pues claro, eso es lo que nos interesaba del input musical. Es decir, liberada la mente de tener que procesar una lengua que aún no dominas, el hecho de que tú seas capaz de percibir esos patrones melódicos o rítmicos, nosotros hemos optado por el ritmo, va a determinar luego tu capacidad de leer y sonorizar el texto escrito, leerlo en voz alta, ser capaz de devolverle la oralidad. Pues resulta que sí, por eso empleamos el término musical musical. más que No, y lo además sonoro. me has respondido perfectamente porque están, digamos, poniendo en diálogo un lenguaje verbal, un lenguaje no verbal y buscando la intersección entre los dos. O sea, Correcto. colocando sonoro cambia totalmente el panorama. Bueno, aquí Eso veo es. varias preguntas. Si no recuerdo mal, quien primero levantó la mano es Francesca, así que Francesca, puedes hacer tu pregunta cuando quieras. Sí, muchas gracias. Nada, quería saber si esos estudios han considerado también a un alumnado, a aprendientes con dislexia u otros trastornos del aprendizaje, dado que no el problema de la discriminación fonológica es es muy potente, ¿no? Es una característica de esos estudiantes, es un poco de lo que yo también me ocupo, me he estado ocupando en estos últimos tiempos. Entonces, era curiosidad. O Claro, si pues crees mira, que podría ser un estudio interesante también, ¿no? Para ver cómo podría influir también el desarrollo de estrategias para ayudar sí, a estos aprendientes. sí. Pues mira, Francesca, me toca personalmente porque ¿quién no tiene algún familiar o amigo o alguien con dislexia que haya sido diagnosticado con dislexia? Es algo más común de lo que parece. Curiosamente, yo antes vivía al margen de todo esto y a través de esos estudios he ido encontrando, porque claro, estudiando las dificultades lectoras es como puedes entender mejor el proceso lector. Y yo pensaba también que la dislexia era fundamentalmente algo visual, que confundías las letras, ¿no? Y no es tanto así. Y no es tanto así. De hecho, hay unos estudios italianos muy potentes. Si alguien está interesado en esto, la profesora Marisa puede facilitar mi correo electrónico, me puede escribir. Creo que la diapositiva la puedo volver a poner si hace falta, porque ahí también lo puse, porque puedo dar bibliografía específica, es decir, de grupos de investigación italianos, punteros, que han trabajado con este perfil. Nosotros no hemos trabajado con este perfil en nuestros cuestionarios, y lo puede confirmar María, y, tanto con adultos migrantes como con los jóvenes que estudian francés en los institutos, pasamos un cuestionario y descartamos directamente a aquellas personas que han sido diagnosticadas con dislexia porque no nos ocupamos ahora mismo de este tipo de alumnos. Lo que sí sabemos, que hay muchos estudios, los de Gosgami, por ejemplo, que es una persona muy reputada en este ámbito, eh, lo que sí sabemos es que los niños con dislexia tienen dificultades a la hora de percibir la señal acústica y que esas dificultades tienen que ver con dificultades de reconocimiento de patrones acústicos melódicos y en concreto de rítmicos. Y se sabe también que entrenándolos, estando expuestos a melodías y a ritmos, facilitas que puedan ir mejorando sus índices de resultados en la lectura, ¿eh? O sea que sí que hay ya pronósticos y que hay tratamiento y lo que hay que elaborar son recursos didácticos, que por desgracia, pues en el ámbito de español lengua extranjera no lo tenemos. Vale, gracias. No sé si con eso te he respondido, Francesca.
Sí, sí, sí. Pero es la No, melodía, es la es melodía. interesante, es muy interesante. Es muy interesante. Yo pensaba que era algo visual, pero ¿qué va? No, no, que en realidad no, que un problema es a partir de ahí, ¿no? De la discriminación fonológica en los sonidos y luego eso Esa, se influencia todo el proceso luego de comprensión lectora y de escritura y todo lo que va detrás. esa parte que es la fonología, que es ser capaz de concebir que la lengua o las palabras, ¿no? Son sonidos aislados que se suman, ¿verdad? Esa capacidad de segmentar los sonidos, de reconocerlos de forma aislada, que son los fonemas, lo que le da forma a esa capacidad de categorizar la señal acústica es lo melódico. Lo que utilizan mis hijos y todos los niños del mundo, lo que están utilizando mis niños para identificar las palabras. Imagínate, en el chorro, en el caudal sonoro, las palabras van juntas. En los textos escritos las palabras están separadas por espacios en blanco. Por eso le ponemos al estudiante de español o de inglés o de alemán o de francés el texto escrito por delante, porque así ve las palabras, las puede ver, la palabra aislada. En la lengua sonora, por eso es tan difícil y necesitamos subtítulos en las películas, todo viene apelmazado. ¿Qué es lo que los separa? La prosodia. Lo que utilizan los niños no es conocimiento gramatical, no lo tienen. Lo que ellos utilizan para adquirir la lengua materna es la prosodia. Y algo que está también científicamente demostrado y que ha ocurrido recientemente también en el vientre de Marisa, evidentemente, es que los niños desde la propia barriga lo que reconocen es el patrón acústico de su mamá. Y hace unos años ya una alemana, se llama Brenke, o algo así, no recuerdo su nombre, no sé cómo pronunciarlo, pero estuvo en nuestro grupo de investigación también, demostró, y su estudio fue impactante porque apareció en periódicos de tirada nacional como El País, que los niños lloran según los patrones acústicos de su lengua materna, que no es lo mismo un niño italiano que un niño español que un niño francés cuando lloran, lloran con una melodía distinta. Eso nos dice bastante acerca de cómo lo musical está determinando nuestra capacidad de desarrollar habilidades lingüísticas. Mm. A ver, si no recuerdo mal, Esther había levantado la mano y después Natalie. Natalie, ¿verdad? Sí, Natalie también levantó. Sí, estupendo. Sí, Esther, lo que quieras preguntar. Sí, bueno, casi lo ha respondido porque iba un poco por ahí también. Pensaba más que en la dislexia, por ejemplo, en personas que son ciegas, ¿vale? Que no tienen la capacidad visual, porque claro, es que ellos seguramente tienen además bastante más desarrollado el sentido del oído, ¿no? Entonces creo que puede Mm. ser no sé, Sí, 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 sin duda muy alguna. útil para ellos. Ahora estoy dirigiendo un TFM también sobre esto, con invidentes. Claro, ellos leen con el tacto, ¿bien? Pero Claro, claro, lo positivo dentro de su discapacidad es que pueden oír. Hay un tanto exacto. por ciento mucho menor de personas sordomudas que aprenden a leer. Para ellos es muchísimo más difícil que para una persona ciega. Una persona ciega desarrolla con plenitud su capacidad lectora, porque simplemente va recuperando con el Exacto. tacto, ¿verdad? Pero sus oídos, sus canales acústicos están perfectos. Lo Exacto. más Y luego quería difícil, dime. Y después quería hacerte otra pregunta. ¿Qué opinas tú de muchos estudiantes que necesitan para concentrarse escuchar música, para Claro. estudiar, o sea, para memorizar? Sí. Lo curioso de todo esto, yo soy de esos estudiantes, ¿eh? Yo me pongo música y demás. Lo curioso de esto es que yo Mm, pensaba que todo el mundo era así. Y no es verdad. Hay para quienes la música es eso, distorsiona su capacidad cognitiva de atención, porque encuentran que se entretienen con la música y al final no prestan atención a otra cosa, ¿vale? Entonces, claro, ante la diversidad de personas que podemos encontrar en un aula, yo lo que sí recomendaría es lo que hizo muy bien Francesca en PDP, lo que hizo Mario Rimbulucri con aquella actividad del unicornio que hemos podido experimentar. A ver, eran ujú. 24 sujetos, como decía Marisa, como yo había verbalizado, pero ojo, para poder tener más o menos una certeza de si había una tendencia con tan pocos sujetos, aquí el estadista lo que empleó fue un método que se llama Bootstrap o algo así de Monte Carlo, que lo que hace es multiplicar por 1000, ¿bien? El índice probabilístico de qué pasaría con 1000 personas más ante una probabilidad así, ¿no? Aparte es por lo visto, un tipo de herramienta estadística que está validada y que goza de prestigio, ¿no? Y por eso pudimos obtener resultados, sino que una población pequeña es muy, muy Ujú. difícil.
¿Mm? Pero se me ha ido un poco el tal. ¿Por qué estaba comentando yo de esto? ¿Por qué he No, terminado yo? es muy curioso, ¿no? Es muy curiosa esta diversidad entre las personas, ¿no? Ah, El eso, que a lo que realmente iba, a lo que necesita para iba, la sí. concentración y el que, al revés, le distorsiona la Eso es, concentración. pero a lo que iba, como muy bien ha hecho Francesca y en esa actividad también se hacía, lo que tenemos que intentar es que la música, el lenguaje musical esté conectado con lo que tú esperas comprender y mejorar en la parte lingüística. Si la actividad musical está intrínsecamente relacionada con la tarea lingüística, no produce distorsión. Eso es lo que nosotros veíamos. Lo que sí produce distorsión es si tú pones una tarea y ahora dices, venga, yo os pongo música de fondo para que os relajéis. Bueno, hay personas que se relajan y otras que no. Y otra que le pone de los Ya. nervios, decir, mire, le estoy prestando atención más a la melodía que a la tarea. Entonces, lleva, como un buen DJ, lleva el recurso melódico para que ellos se muevan como tú quieras que se muevan. Ese es Ujú, el reto. ujú. Ok, Sí, gracias. Natalie, ¿tu pregunta o Hola, preguntas? buenas tardes. Hola. Sí, sí. Quería preguntar si en el ámbito de la lingüística, en lo que estáis estudiando, se tiene en consideración o existe algo como en música parecido al oído absoluto, algo que haga que los estudiantes tengan una mayor facilidad o en este caso sean más hábiles a la hora de reconocer fonemas, a la hora... Lo desconozco. Me encantaría saberlo, pero Qué lo desconozco. qué Lo interesante desconozco ahora como mismo, sí, efectivamente. pregunta. Lo desconozco por completo. Lo que sí estamos viendo es que esa facultad de tener un buen oído ¿Mm? es enteramente entrenable, es decir, se pueden conseguir mejoras. Hombre, cada persona tiene su limitación, hablamos de la aptitud, del concepto de aptitud, pues no nacemos todos Mozart, ni Picasso, ni escritores como Marisa. Entonces, eso tiene que tener también el ingrediente tuyo de ese talento. Pero sí es verdad que se pueden conseguir mejoras. Tú puedes hacer, Marisa, un taller de escritura creativa sabiendo que no van a salir de ahí literatos, pero sí van a mejorar su capacidad de escribir. Pues exactamente igual. Pero es fantástico lo que dices. Me encantaría saber más sobre ese tema, pero no lo Una desconozco. posibilidad de investigación es reunir a 24 oídos absolutos en la música y ver cómo son las habilidades Pues sí, conocerlo más. lingüísticas. Yo es que lo Eso sería desconozco. estupendo Sí, como la verdad es que sí. experimento, ¿no? Sí, yo no he Investigación. tenido la suerte de conocer a sujetos así y como digo, sería maravilloso. Yo no lo he podido experimentar, la verdad. Sara, Y tú sí, Natalie, Sara, no sé quién habló. solo una última pregunta. Ah, La sí. imitación de sonidos de otra lengua por parte de los niños pequeños, ¿sabéis? ¿Favorece el hecho de la adquisición de una L2? Lo pregunto porque yo tengo una niña pequeña que Marisa conoce perfectamente y Diana. empieza a imitar su inglés a pesar de que no tiene idea de lo que muchas Ah, veces eso es está muy significado. bien. Está ya con ciertas imitaciones y intenta mantener la parte del sonido. ¿Puede Sí, ayudar este tipo de ejercicios para facilitar el aprendizaje de una L2? sin duda alguna, yo creo, bueno, lo más parecido al oído absoluto es el oído de los niños, ¿eh? O sea, los niños, como decía Chomsky, ¿no? Nacen al mundo con la capacidad de entender todos los sonidos. Ya luego, en función del input al que van estando sometidos, pues va ajustando los parámetros a la definición acústica de los sonidos que componen la lengua que le ha tocado en suerte, ¿no? Mis hijos, a ver, Lolo, por ejemplo, que va a clases de inglés, pues a mí me corrige, me dice que él no se llama Lolo, que él se llama Lolo, ¿no? Y entonces lo que hace es imitar la pronunciación de su profesora, que es nativa de inglés, e incluso me ha pasado con Orange también, que digo Orange, dice, no, Orange. Y el niño me corrige, ¿eh? Con 5 años que Ujú. tiene el mocoso, ya tal. Entonces, él Sí, es capaz de percibirlo. Hay algo que Piaget ya había definido, que era la capacidad que tienen los niños también de ensayar. Eso que parece imitación, lo que están haciendo es, ellos no quieren comunicarse, lo que quieren es escucharse a ellos mismos. Es una especie de lenguaje egocéntrico, creo que lo llamaba así Piaget, creo que es lo que está realizando tu hija, y eso es buenísimo, claro que sí. De hecho, ¿de qué sirve escuchar o leer una palabra nueva, buscarla en el diccionario, saber su significado, si nunca aprovechas para ponerla en práctica y hacer que ese Ujú. conocimiento, ese vocabulario esté disponible? Entonces, si tu hija está haciendo eso es para tener disponible esa capacidad de diferenciar, como mi hijo. Mi hijo diferencia entre Lolo, como se digo yo, y Lolo, que eso dice su profesora. Entonces, una capacidad con esa plasticidad que tienen además los niños, pues seguro que le viene Ujú. bien, segurísimo. Pero qué bonito, ¿eh? También, porque eso muestra, está mostrando la curiosidad que tiene hacia las Sí. lenguas.
Yo tengo dos, son gemelos. Y lo mismo que uno se pone así a practicar y a ensayar, el otro dice, a mí no me gusta el inglés, papá, a mí me gusta el español. Digo, pues nada, hijo. Y en la medida en que Diana siga repitiendo estos sonidos que no pertenecen a su lengua materna por la Claro. repetición, no los va a inhibir a nivel cortical, cerebral, Exacto. Y y lo va va a a seguir entender. permaneciendo en el futuro. Que es un Claro. poco la diferencia entre quienes hemos aprendido una lengua, quizás podemos ser considerados bilingües, pero no es un bilingüismo precoz, es un bilingüismo tardío. Entonces toda la Tardío. cuestión articulatoria, Claro. es como Que muy difícil igualmente, poder recuperarla porque a nivel claro, cerebral se puede mejorar, pero no es lo no, mismo. no es lo O mismo. sea, El nivel de granulación fina de definición acústica de un sonido no es igual. no es La igual. la sordera fonológica que decía Trubetskoy también en un clásico está ahí. Oímos realmente una segunda lengua a través de la primera, los que llegamos a un bilingüismo tardío. Sí, Los niños, sin sí, embargo, están más abiertos. claro. Entonces, lo único que está haciendo ella es creando un repertorio mucho más amplio de sonidos que el hablante monolingüe, que prácticamente en el mundo actual casi no existe ya. Está en Claro. periodo de extinción. El monolingüismo è algo che praticamente è raro già. Sara, tu volevi fare qualche domanda? Io vorrei intanto dire grazie, mi permetto di fare una domanda, sono una fan della lingua ricettiva come plurilinguismo passivo. Mi permetto di fare una domanda e chiedo qua alla collega Marisa in caso magari di fare da tramite, da interprete. Intanto grazie, è stato molto interessante. Per me è doppiamente interessante perché va in qualche maniera a confermare un'intuizione di molti insegnanti, per esempio di primaria che ho conosciuto, che usano istintivamente la musica, le canzoni, riferendo appunto che i bambini, i ragazzi imparano meglio, pronunciano meglio, c'è una prassi, c'è una pratica della scuola che trova una conferma con la ricerca, è molto molto interessante. Sí, a ver, José Manuel, te traduzco Lo si entiendo estás perfettamente. perfectamente. Ah, bien, Ok, puoi bene. continuare, ho capito tutto. Sì, bene, bene. La domanda è se ho capito che avete già iniziato a lavorare, per esempio, sulla dislessia e come avete immaginato già, per esempio, su altre categorie, per esempio, di persone di difficoltà, immagino, per esempio, diverse categorie di difficoltà di apprendimento linguistico, magari Sara, sì? no, che una delle partecipanti ha chiesto Ha se preguntato sobre dislexia. all'interno del campione ci fossero persone con dislessia. E José Manuel ha risposto che al momento no, che quello che stanno lavorando con persone che non hanno la dislessia ancora, Ok. o sea, in questo step, diciamo, e forse nel Mhm. futuro il campione sarà più ampio, però Grazie, grazie. Sì, no, te lo dico perché sì. in verità quello che diceva Francesca è il fatto che sarebbe molto importante, no, per adottare questi risultati di ricerca alla scuola, un po' alla scuola o ai bambini più piccoli, che è quello che tu stavi dicendo prima. Però ancora mi permetto di rispondere perché... Altro che no, siamo qui per questo. Scusi, Grazie, sì, Mira, prego, grazie. prego, prego. E se c'è pero una intenzione in futuro di andare verso Intenzione. questo sí, genere di... Sì. Infatti, Mhm. sí, dice Sara que, o sea, lo que le interesó muchísimo de todo este planteamiento y todo este estudio, es que fue a confirmar una intuición, que es lo que te decía al principio, ¿no? Que tiene que ver con las profesoras, las maestras de escuela, ¿no? Cuando claro. aplican la música, bueno, y todo. Entonces ella, que está también muy interesada en su línea de investigación, esto lo sé por fuera, en ver cómo enseñar también a personas que tienen algún tipo de dificultad en alguna de las habilidades de base, ¿no? O Sí, alguna sí, patología, ¿no? sí. Entonces, que sería muy interesante en un futuro ampliarlo a ese tipo de población, ¿no? Bien. Eso. Bueno, tengo que decir aquí, bueno, para empezar, porque me gusta también provocar esas conexiones entre diferentes áreas. Si tomo a Antonio Machado, tomo la literatura,
Él hablaba de Bergson en uno de sus poemas, recuerdo, una nota a pie de página de una edición, ahora ya no recuerdo la edición, de sus poemas en una antología, creo. Y ahí se mencionaba que Antonio Machado era un firme creyente de que la intuición era la base del conocimiento científico. Y es una idea bersoniana, Bergson, ¿no? Pues eso es lo primero. La intuición es la base del conocimiento científico, es lo que nos mueve. Lo que mueve a los profesores, en la mayoría de los casos, se confirma luego, también a nivel ya de hechos científicos comprobados de manera objetiva, ¿no? Esa es la base. Segundo, no hemos trabajado todavía con disléxicos a conciencia, pero sí que tenemos experiencia. Nuestro grupo de investigación ha trabajado en colaboración con la Sociedad del Cáncer Infantil, ¿bien? De Sevilla, con el Hospital Virgen del Rocío. Y sí que hemos desarrollado material, hemos tenido a nuestros estudiantes de grado como voluntarios, quienes se ofrecían de forma voluntaria, a realizar materiales para el desarrollo de habilidades lingüísticas ante niños que por estar sometidos a estas radios, ¿cómo se llama? Eso es, pues tienen mermadas sus capacidades en lingüística, ¿bien? Porque digamos que lo mismo que te cura de la enfermedad, te arrasa también células vivas que son muy importantes desde el punto de vista neuronal, ¿no? Entonces sí que hemos conseguido que esos niños incluso vengan al campus universitario, a nuestro centro Coideso, a recibir las sesiones de entrenamiento para luego, cuando ya se incorporan felizmente, hay que decir que el trabajo duro de este ámbito también, que otros no lo logran, ¿vale? Pero aquellos que sí lo han logrado, pues por lo menos hemos podido ayudarles a incorporarse a la escuela obligatoria, ¿bien? Habiendo mejorado sus habilidades lingüísticas. Y ahora a nivel de grado infantil, tenemos también TFG, trabajos finales de grado, que van en esa vía de cómo este tipo de actividades puede ayudar a ese público infantil a desarrollar esas habilidades que se van mermando pues, como consecuencia de la medicina, ¿no? De esa radioterapia. Sara, questo sicuramente ti interessa, per quello ti traduco quello che ha detto, che anche se loro non hanno lavorato direttamente con la dislessia, lui ha raccontato che alcuni suoi studenti che hanno fatto le tesi di triennale hanno lavorato con bambini con il cancro e hanno sviluppato dei materiali per aiutarli a recuperare alcune abilità un po' con qualche insufficienza derivante dell'utilizzo di radioterapie, che ovviamente quando sono più piccoli è più grave, no? L'impatto che quando le persone sono più grandi, che sono già sviluppate. E allora lui dice che sì, diciamo, ha lavorato su questo percorso di legare l'insegnamento della lingua L1 in questo caso alla malattia ma non la dislessia. E questo è interessante perché ha lavorato a Siviglia in uno o due centri che ha nominato a Siviglia, un ospedale e un altro centro. Grazie, super interessante, grazie davvero. E tra l'altro, guarda, approfitto, adesso c'è un altro studente, un dottorato che vorrebbe fare una domanda, ma Sara ti volevo raccontare, lo dicevo prima in spagnolo, una grande coincidenza perché un caso, non so come chiamarlo, perché José Manuel sta lavorando con un collega all'Università di Huelga che è francesista e stanno sviluppando alcune di queste ricerche nell'ultimo anno con un collega di francese, ossia che stanno applicando queste cose sia nell'aula di francese che di spagnolo. Ossia che dopo ne parliamo, no? Però lui lo aveva proprio accennato all'inizio. Grazie, grazie bueno, davvero. Grazie mille. De nuevo, gracias. Sí, a ver. José Manuel, ¿me escuchas? Sí, porque estoy un poquito más lejos. No sé si me alcanzas a escuchar bien. Mi pregunta es la siguiente. Me ha parecido todo muy interesante y me ha generado mucha curiosidad. Tú mencionabas que el proceso de la lectura es una especie de despertador de la memoria que te trae imágenes mentales. Esto me ha gustado muchísimo. Y la repercusión es con la riqueza de los adjetivos en el momento de la producción escrita. A mí me ha llamado la atención esto y quería preguntarte entonces,
¿La música entonces tiene alguna componente que de alguna manera, estoy hablando a nivel de emociones, permita a los estudiantes tocar algo más profundo que les permita describir a cosas más intensas o complejas como son los sentimientos y que por ende aparezca esta riqueza en los adjetivos? Porque no se trata de describir cosas, sino de conceptos. Y al ser algo más emotivo, probablemente se abre este abanico más amplio de adjetivos. ¿Puede ser algo así? ¿Puede funcionar de esa manera o cómo es? Sin duda alguna. Es que el componente emocional se encuentra desde el momento en que algo toma contacto con la experiencia. En el momento en que el aprendizaje tiene un componente experiencial, de hecho, aquel PDP en el que estaba Francesca, que no sé si sigue por aquí conectada, se llamaba PDP Aprendizaje Experiencial o algo así. Y es que, como digo, cuando tomas contacto con la experiencia, sea real o imaginada, florece el componente emocional. Las sensaciones que aquello te despierta de rechazo, de aceptación, de alegría, de tristeza. Eso solo puede existir si hay algo experiencial. ¿Qué es lo que despierta la música? Todo lo que tienes almacenado en tu memoria a largo plazo, tus recuerdos, todo lo que forma tu background. Bien, entonces, cuando interactúa lo musical con tus recuerdos, aflora todo. No solamente algo. O sea, decía un neurocientífico al que tuve la oportunidad de conocer en persona y entrevistarlo, Francisco Mora, tan famoso de la neuroeducación, ¿no? Pues a este propósito yo una vez le pregunté y me dijo, no existe la mente fría, ¿eh? Solamente una persona con una psicopatía fuerte podría tener una mente despojada de cualquier tipo de carga emocional. Entonces, como no existe la mente fría, cualquier cosa que tú recuperes tiene valor emocional. Claro, claro que sí. De hecho, se recuerda con más fuerza aquello que se siente. Es así. Entonces, mira, yo he hecho una prueba. Yo he puesto una puerta, una foto de una puerta en una clase de español, y he puesto una melodía, música clásica. Sí, sí. De eso está ahí, exacto. En el libro de atención a los factores afectivos se cuenta estas cosas. Pues yo he puesto una puerta en la clase de español, una foto de una puerta, y le he puesto una melodía clásica. Y le he pedido a los alumnos que imaginen quién es la persona que está escuchando esa canción. ¿Qué ropa lleva? ¿Cuántos años tiene? Tal. La gran mayoría de personas en España identifican música clásica con alguien mayor, una persona adulta mayor. Sin embargo, cuando esta misma actividad lo hice en el Cervantes de Rusia, en Moscú, como allí hay una tradición hacia la música clásica, pues muchísimo más viva que la que podamos tener en países como España, pues resulta que no había un vínculo directo con edades mayores. Entonces, claro, la música despierta cosas que tienen que ver con las emociones. De hecho, cuando tú estás triste, tienes una tendencia a escuchar cierto tipo de música. Tienes tendencia a leer cierto tipo de texto. Es que está todo relacionado. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta más, pero bueno, vamos a volver a estos conceptos. Te agradecemos muchísimo haber socializado toda esta investigación que creo que empezaste como en el 2016, porque cuando fuiste a Macherata creo que era 2016 o 2017. Así que bueno, aquí con ruido de fondo, con sonido de fondo, te despedimos y bueno, te agradezco y te agradecemos mucho también desde el Laboratorio de Redactología este mundo que has abierto y que seguramente nos va a hacer reflexionar sobre el uso de estos recursos para favorecer ya no la oralidad, sino también la escritura, ¿no? Que eso es lo interesante. Claro, Así que exacto. muchísimas gracias, José Gracias Manuel. a ti, a la universidad, y espero que sea el inicio o la Sí, continuidad de muchas más colaboraciones entre nosotros, intercambio, incluso eso, de investigadores. A ver, para acá, francés, María, para español. allá. Sí, sí, Claro, exacto, y claro, que exacto. podamos estrechar esos vínculos, porque en Italia se hacen cosas muy buenas, la verdad, y podemos aprender los unos de los otros. Muy bien, Buenísimo. bueno, Gracias. a vosotros. Muchísimas Chao. gracias, ¿eh? Adiós. Chao, 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 chao. Adiós.